Buenas tardes, hermanos, que el Señor me les bendiga. En esta ocasión me tocó a mí llevar lo que es el privilegio, ¿verdad?, del mensaje de la palabra de Dios. Y pues estoy muy agradecida con Dios por estar aquí con ustedes en este momento. La verdad es un gran testimonio el hecho de estar aquí sentada, ¿verdad?, y compartiendo con todos ustedes. Yo meditaba y decía, Señor, ¿y de qué tú quieres que yo hable? Hablo del desánimo, hablo de cuando hablan mal de nosotros, no sé. Y yo mencionaba muchas cosas. Y entonces el Señor me dio un texto, acá, ¿verdad? Y creo que encierra casi que todas esas cosas. Y lo vamos a leer. Me gustaría, hermanos, que en esta ocasión sí tengan su Biblia a la mano, que puedan leer conmigo, ¿verdad? Vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 4. Yo sé que este tema ya lo hemos visto antes, pero pues el Señor me dio que lo volviera a platicar aquí, ¿verdad? Que lo volviéramos a meditar. Entonces, vamos a leer en el libro de Nehemías, en el capítulo 4, y dice la palabra de Dios, en el nombre de Jesús: precauciones contra los enemigos. Amén. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Te pido, Señor, que nos bendigas en este momento, que nos llenes de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, Padre. Bendícenos, abre nuestra mente, nuestro corazón, y te pido, Señor, que seas tú el que venga hablando en esta hora, que nos animes y que nos des fuerza, Señor, para seguir adelante. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, acá en el libro de Nehemías, si ustedes leen toda la historia, para hacer una como remembranza, ¿verdad? Nehemías sí era un profeta de Dios, pero él era el copero del rey, Artajerjes, ¿verdad? Y él tenía un cargo bastante delicado y de confianza, ¿verdad? Porque él se encargaba de probar primero el vino que tomaba el rey. Si el vino estaba envenenado o algo, pues el primero que tenía que fallecer era Nehemías. Entonces era un cargo delicado, y otra de las cosas que era requisito para tener este cargo era que la persona tenía que ser de buen ánimo, estar siempre alegre, no podía estar triste, porque era el que estaba cerca del rey. Pero en esta ocasión dice que si esta persona se ponía triste, la eliminaban, la mataban. Pero en esta ocasión Dios le había puesto gracia a Nehemías, porque él se puso triste, ¿verdad? Si ustedes leen ahí desde el principio, y se dan cuenta que él se pone triste y le pregunta que qué es lo que le acontece. Entonces él se da cuenta que los muros de la ciudad de Jerusalén, que era su pueblo, habían sido destruidos totalmente. Entonces, y el pueblo estaba pasando dificultades. Y entonces el rey le da permiso a Nehemías para que vaya y reconstruya el templo, los muros de la ciudad. Entonces él va y lleva el respaldo del rey. Ve cómo tenía ¿verdad?, confianza con el rey, y va y le da el permiso para que él vaya, pueda edificar, pueda construir nuevamente.
y va con el permiso de él, creo que llevaba hasta guardas y no sé qué más. Entonces, eso es para hacer, ¿verdad?, qué era lo que estaba aconteciendo. Entonces, entonces se va Nehemías y llega a la ciudad, y llega ya y ellos se ponen a construir el muro. Se ponen a construir todos, y cuando están en eso, dice que cuando oyó Sanballat que ellos, ¿verdad?, estaban edificando el muro, se enojaron, se enfurecieron en gran manera, hicieron escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y le dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Y todavía dice que si una zorra se sube, incluso lo van a derribar. Empezaron a hablar en mal de ellos, porque ellos estaban trabajando en la obra, y pues Dios había permitido que ellos, a través de Nehemías, que pudieran trabajar en la construcción de esta ciudad. Y ellos empezaron a hablar, a vituperarlos, a decir un montón de cosas, a desanimarlos. Lo mismo acontece hoy en este tiempo. Nosotros estamos trabajando para Dios, estamos en el camino, vamos a la iglesia y nos ven que vamos con nuestra Biblia y todo. ¿Y qué dicen los demás? No, dice que es cristiano, pero yo lo he visto haciendo otras cosas. Y no te acuerdas que aquel día él hizo tal cosa, allá andaba en una fiesta y allá estaba, y empiezan a hablar de nosotros y nos desaniman tanto, y que ya ni queremos continuar, ¿verdad? Pero allí la función de los líderes y de los demás hermanos que están apoyando, ¿verdad? Y viene Nehemías cuando se da cuenta, molesto. Yo pienso que él se molestó, ¿verdad?, al saber que estaban hablando en mal de ellos, y el pueblo, me imagino que empezó a desalentarse tanto, a sentirse mal porque estaban hablando en mal de ellos. Y decía que si una zorra, dice que la zorra es un animal bien sigiloso, que ese animal, si camina sobre la tierra, prácticamente no deja huella cuando camina, o sea, es bien sigiloso para caminar, y si se sube a un muro, ni siquiera lo mueve, no hace nada. Y entonces estaban hablando mal que si ese animal, haciendo como él, se paraba sobre ese muro se iba a caer. O sea, es por gusto lo que están haciendo. Pero hasta allí solo estaban hablando, murmurando, de una manera pues que todos estaban mal, desanimados. Y entonces oyó Nehemías, viene lo que hizo Nehemías, y oyó Nehemías y empezó a orar. ¿Qué hizo Nehemías? Oró. Pero vea la oración que hizo. Oye, oh Dios nuestro, somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Él hace una oración de venganza. Yo sé, la oración que él hace es válida porque está en el periodo de la ley, pero en nuestro tiempo, yo quiero hacer aquí un poquito de énfasis, ¿verdad? Porque él hace una oración donde él le dice, vuelve sobre ellos el baldón, o sea, lo que ellos desean, el mal que nos desean que se vuelva sobre ellos. Sácalo de aquí, llévatelos cautivos a otra tierra. Y bueno, o sea, está pidiendo justicia, pero nosotros realmente hemos visto muchas veces este tipo de oración, pero en este momento nosotros sabemos que no podemos orar así. Hay muchas personas quizás contradigan lo que yo esté diciendo, ¿verdad? Y pues no sé, cada quien tiene una razón, pero Dios no nos manda a pedir justicia, o justicia, podría decirse, por nuestros enemigos, porque porque la palabra de Dios dice en Mateos 22:39, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y en Romanos 12:19, vamos a leer, dice,
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y en el 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, y pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, ¿verdad? Entonces no podemos ahora nosotros orar así. Yo sé que muchas veces hemos pasado circunstancias tan difíciles, que alguien nos hizo daño. Por mí ha pasado que alguien nos ha hecho tanto daño y hemos pedido justicia a Dios de una manera y nos sentimos tan impotentes y nos agarramos de todos los textos posibles y decimos, Señor, si tu palabra dice que con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, y yo quiero ver este impío, ¿verdad? Quebrantado, o qué sé yo, hemos pedido, no sé, hemos pedido muchas cosas así, pero Dios no nos manda a pedir de esa manera, ¿verdad? Sino que venzamos con el bien el mal, que si nuestro enemigo nos tiene hambre, también le demos de comer. Pero nos ha pasado y pedimos justicia y muchas cosas y pues no es así, ¿verdad? No podemos pedir hoy en este tiempo de esa manera, porque la venganza ahora es de Dios. Es Él el que va a pelear por nosotros. Nosotros vamos a hacer una oración más de humildad hacia Dios, pidiendo tal vez misericordia para esta persona, que Dios la bendiga. Mire, lo que vamos a hacer nosotros ahora con nuestros enemigos, cuando alguien nos dañe, y, y esta palabra, créanme, que también es para mí. Y cuando alguien nos hace daño, nosotros tenemos que, Señor, bendice a esta persona, cámbiale su corazón, cámbiale su vida, que esta persona busque de tu rostro, que se pueda arrepentir. Yo la ato, la sujeto para ti, Señor, de esa manera, ¿verdad? En esta ocasión, Nehemías hizo esta oración pidiendo, ¿verdad?, que Dios peleara por él. Y, y entonces Dios lo escuchó, ¿verdad? Porque dice, y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿verdad? Vemos que estaban pasando una situación tan difícil porque estaban siendo vituperados, hablaban en mal de ellos, ellos ya perdieron el ánimo, pero lo que hizo Nehemías fue ir y orar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando estemos desanimados, tristes, desconsolados, que ya no queremos continuar? Vamos a ir y orar, no perder de vista lo que es la oración, porque ese es el arma que nosotros tenemos, es la mejor armadura. Mire, yo no sé, en el hogar a veces uno es el que ora, el otro no, y así, pero lo ideal es que nos pongamos en comunión y en oración juntos. Pero si no, también solos. Dios a veces nos ministra más cuando oramos solitos, ¿verdad? Hasta Dios nos revela, nos habla, nos muestra cosas. Cuando lo hacemos solos, a veces quizás es mejor hacerlo solo, ¿verdad? Y animar a los que están desanimados, porque a eso hemos venido a este mundo. A animar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, tratar de no criticarlos aunque estén en total dificultad. Y dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, en el 9, vea, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Mire, ahora la amenaza, ahora ya no solo era que hablaban de ellos, ahora era una amenaza que ahora iban a ir y atacarlos, porque se enojaron y conspiraron todos. Imagínense que nosotros a veces nos pasa una situación semejante, que venga alguien y está
hablan mal de nosotros, pero no solo hablen mal, sino que también nos quiere atacar, nos quiere, porque tal vez yo dije algo que no debí decir y la otra persona se enoja y enoja lo de su casa y entre todos vamos y hoy le damos duro, ¿verdad? Antes pasaba eso, que iban y les iban a dar duro, ahora ya no, creo yo que no pasa eso, no sé. Bueno, en otras partes quizás sí, ¿verdad? Acontezca aún que quieran desquitarse y atacar. Y entonces ellos conspiraron todos a venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora ya no solo estaban hablando, ahora iban a ir y atacarlos. Pero dice que entonces vino Nehemías y dice, y entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche, ¿verdad? Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y llegamos a cesar la obra. Mire, aquí aconteció un problema que ya era tanto el trabajo, estaban pendientes de que iban a llegar a atacarlos, pero Nehemías usó su arma poderosa y oró, ¿verdad? Y se puso en oración, pero, y dice que Judá vino y le dijo que todos los que acarreaban, porque ellos estaban construyendo en medio de los escombros. Dice más adelante que ellos trabajaban desde que se ponía el sol hasta que, ¿cómo es? Desde que sale el sol hasta que se oculta el sol, ¿verdad? Yo siento que es como de 6 a 6. Eran bastantes horas las que estaban trabajando. Estaban cansados, estaban agobiados. Eso a veces nos pasa a nosotros en nuestra casa, que somos, por así decirlo, en mi hogar, por un ejemplo, yo soy la que ora, yo soy la que motivo para ir a la iglesia, yo soy la y yo soy la que dice hoy oramos, hoy ayunamos, hoy vamos a esto, hoy lo otro, y si yo no digo nada, nadie lo hace, ¿verdad? Entonces llega un momento que esa persona que es el líder del hogar se cansa también, se cansa, se debilita y llega un momento y dice ya no, y, y ya la familia ya no es la familia, ya es un volcán de escombros, porque hay que andarla arrastrando todo el tiempo. Entonces ellos estaban cansados, debilitados, y entonces los enemigos, al ver esto, que se enteraron, me imagino yo, que estaban en esas circunstancias y ellos dijeron, no sepan ni vean que entremos en medio de ellos y matemos y hagamos cesar la obra. Al estar débiles, al estar faltos en la oración, en todas las cosas que nos llevan, que nos fortalecen, ¿verdad? En Dios. Es fácil que el enemigo entre y derribe todo lo que está dentro de un hogar. Si, no digamos, si fuese una iglesia, también puede pasar, ¿verdad? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces de todos los lugares de donde volvieren ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos, ¿verdad? Estaban debilitados y todo, estaban cansados, pero vino Nehemías y les dio liderazgo, porque los puso por familias en los lugares donde eran vulnerables para que pudieran ingresar y atacarlos. Entonces, como familia, nosotros tenemos que ponernos juntos como familia para orar, para buscar de Dios en todas las áreas y estar preparados, estar listos para cuando venga una situación difícil. Nosotros ya estamos con la espada, listo, ¿verdad? Con la espada, listos para defendernos, ¿verdad? Que es Dios quien peleará por nosotros, pero nosotros tenemos que estar fuertes en la oración, buscando el rostro de Dios en todo momento y estar preparados, que uno de la casa debe ser el líder que motive para continuar, para orar, para buscar de Dios como debe de ser. A veces hay inconversos en nuestro hogar, sí es cierto, pero tenemos que ser pacientes con ellos y atarlos para Dios y bendecirlos para Dios, no ponerlos a pelear, porque a mí me pasa, yo como
tengo un problema y aquí se lo voy a decir, mi problema es la paciencia. Soy muy paciente, pero llega un momento en que como que no, ¿verdad? Y entonces a veces eso nos cuesta a nosotros tomar ese liderazgo por no tener la paciencia necesaria para esperar en que Dios va a hacer la obra en las personas que están con nosotros. Nosotros no tenemos que quitar el dedo del renglón orando a Dios, pidiendo misericordia por nuestros hijos que tal vez no buscan de Dios, ¿verdad? Y así, entonces dice, y en el 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por nuestras casas. Amén. Entonces, lo que les decía, unidos en oración, y nosotros dice, Nehemías es una persona, yo me imagino, muy emotiva, muy alegre, puesto que para el cargo que él tenía, que era del copero del rey, él tenía que ser así. Una persona de esas, ¿ha visto usted que hay personas que cuando platican emocionan, uno hasta emocionado se queda cuando los escucha hablar? Y entonces así debemos de ser todos, o al menos tratar de ser, ¿verdad? Y dar palabras de aliento, de consuelo a las personas que están a nuestro alrededor. Miren, nosotros pasamos un proceso muy difícil que, pues, mi esposo se enfermó, mi hijo y yo, los tres pasamos nos llegó el virus a visitar a la casa. Y fue muy difícil, le diré, muy difícil, pero recuerdo que llegó un momento en el que yo me sentí tan mal, que yo dije, no, quizás no voy a pasar esto, porque las fiebres que me daban eran tan terribles. Y yo dije, no, quizás no, quizás hasta aquí voy a llegar. Y me acuerdo que le dije a Herbert, yo quizás no voy a pasar esto, quizás aquí vamos a quedar. Y bueno, aquí o hasta aquí quizás voy a llegar yo, porque yo ya lo veía que él ya estaba de pie. Y él me dio unas palabras de aliento poderosas. No, hombre, si vamos a salir de esto, me dijo. Bueno, yo me quedé. Y entonces, bueno, dije yo, pero bendito Dios que un hermano me escribió, él es del Salvador, y mire, me mandó unos mensajes tan poderosos el hermano que yo me sentía hasta viva. Y yo dije, hasta me levanté después de eso, unas palabras que el hermano me dijo, que todavía ni le he dado las gracias por esas palabras, porque yo sentí que me llenaron, me edificaron, me sentí fuerte. Porque mire, hermano, era una fiebre que yo les he dicho que solo en las novelas he visto eso, vean. Que las personas deliran de la fiebre, o sea, son tan dramáticos. No, yo deliré de la fiebre, hermano. ¿Qué cree? Qué increíble. Y, y yo hasta pude ver que mi cuarto, ese fondo que usted ve allá, ese fondo, yo no veía esa pared. Mi cuarto tiene una pared similar. Y yo no veía esa pared, sino que yo veía ese fondo que usted ve allí de las flores. Ese fondo veía así. Y yo veía dos hombres altos con unas túnicas y otros dos a la par mía. Y yo acababa de pasar una fiebre, me salió la fiebre, entonces yo digo que no estaba con fiebre. Me levanté, me cambié porque estaba la ropa empapada y me cambié ropa, me acosté y me quedé dormida. Y ya todo esto eran como las 3, 4 de la mañana, que yo recuerdo. Y yo me empecé a orar y me quedé dormida orando. Y recuerdo que abrí los ojos, no sé, yo oí voces. Abrí los ojos y cuando yo abrí los ojos vi esos dos hombres así parados hacia afuera, en esa área así, y otros dos a la par mía a la orilla de la cama. Y uno le dijo al otro, yo cuando abrí los ojos lo vi, y uno le dijo al otro, vámonos, que a las 6 sale el sol. Fue lo único que escuché, no sé, yo asumo que eran ángeles y no sé, es Dios quien pelea por nosotros. Fue lo único que vi, no sé qué era, pero yo, mire, estaba tan mal que hasta ya le había dicho al Señor que me puse hasta a llorar, porque yo le he dicho, Señor, hasta aquí voy a llegar.
y quizás no voy a salir de esto. Y lloré y dije, no voy a ver a mis hijos más. Pero cuando yo le empecé a decir, Señor, me voy contigo, tú vas a venir por mí. Y yo, mire, me sentí tan feliz. Usted no se imagina cómo yo me sentía, que si me moría en ese momento yo me iba con Cristo. Y yo sentí una paz, una emoción, y era que yo tan feliz. Y cuando vi que los ángeles, porque yo digo que eran ángeles, cuando yo vi que esos ángeles se fueron y dijeron, a las 6 sale el sol, vámonos, y me dejaron, yo me sentí triste. Yo me quería ir. Entonces, pero esas palabras de ánimo que nosotros debemos darle a nuestros hermanos cuando estén tristes, cuando estén desanimados, pasando enfermedad. A veces los mensajes son muy bonitos cuando hay hermanos que tienen esa emoción de mandar mensajes y decirle a uno cosas bonitas, ¿verdad? A veces lo emotivan, pero cuando el mensaje va más personalizado para nosotros, Dios obra aún más, como yo me sentí en ese momento, ¿verdad? Entonces dice, acordaos del Señor grande y temible. Nosotros nos vamos a recordar cuando estemos en esa situación, cuando estemos cansados, que ya sentimos que no podemos, y pensar que Dios hizo grandes cosas por nosotros, que Dios nos sacó en otros momentos de dificultades, que Dios está ahí para motivarnos, para guiarnos, ¿verdad? Y que Él ha hecho grandes maravillas en nosotros. Esas son las cosas que las que tenemos que recordar, que tenemos un Dios grande, ¿verdad? Fuerte, que es un Dios temible. El enemigo tiembla cuando oye el nombre de Dios. Y bueno, y vamos a luchar, vamos a orar, vamos a pelear por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra casa, ¿verdad? Que sea Dios quien pelee por nosotros, con amor y humildad la oración, ¿verdad? No olvidemos eso. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Y estaban motivados, ¿verdad? Entonces todos se volvieron a trabajar porque ya iban con la motivación otra vez que vamos a terminar la tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos, dice, trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban y en la obra, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificaban, y el que tocaba la trompeta, dice, estaba junto a mí. Los que edificaban el muro, los que acarreaban, los que cargaban, dice que con una mano trabajaban en la otra y en la otra tenían la espada. Así vamos a trabajar nosotros en nuestros proyectos, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en todo lo que hacemos para Dios. Nosotros así vamos a trabajar, ¿verdad? Con una mano trabajando en todas nuestras actividades, pero con la otra nuestra espada, la palabra de Dios, motivando a los que están ahí, estar atentos, alertas a cualquier cosa que vaya a acontecer, ¿verdad? A no desmayar tampoco, y motivar a los que están a nuestro alrededor, ser nosotros motivo de motivación, que nos vean alegres siempre, ¿verdad? Aunque estemos mal, que nos vean alegres. Mire, yo estaba pasando una situación tan difícil con esto de la enfermedad del COVID y me agarró un dolor de espalda tan terrible. Yo pasé casi mal, aún no estoy muy bien, aún tengo un poco de malestar, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que a mí en los primeros días me agarró un dolor de espalda tan terrible, terrible. Y yo le decía, mira, Herbert, ¿a los cuántos días me van a salir las alas del murciélago? Porque yo no aguanto el dolor. Y decía, aún enferma, no perder esa motivación, ¿verdad? Haberle dado positivo a las cosas, no entregar ya los tenis como estaba haciendo, ¿verdad? Sino ser positivos y animar a los que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Y trabajar de esa manera. Mire, cuando
nosotros permitimos que Dios nos ministre, que Dios obre a través de nosotros, hasta los incrédulos se dan cuenta, hermano. Hasta ellos van a saber que la obra realmente es de Dios. Hasta ellos lo sabrán. Pero nosotros tenemos que permitirle a Dios que sea el quien obre en nosotros, que nos ministre, que sigamos adelante, que no desfallezcamos. Yo sé que no es fácil porque no lo es, pero debemos motivar. Recordemos a Nehemías de ahora en adelante, que él era una persona motivadora, así nosotros. Amén. Y no perder de vista la oración, porque esa creo que es el arma más poderosa de todos los cristianos en este momento, ¿verdad? Y en cualquier otro. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para quedar, creo, despedidos. Padre, gracias te doy en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Yo sé que a partir de este momento, mis hermanos y todos, vamos a pensar en ser motores para los que están a nuestro alrededor. Que seas tú quien nos ayude, Señor, a ser emotivos, Señor, a que no desfallezcamos por muy mal que nos sintamos. Que seas tú el que nos des las fuerzas para seguir adelante. Recordemos que tú eres nuestro Dios fuerte y temible, y el que pelea por nosotros, el que no nos va a dejar desfallecer. Gracias, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice este tiempo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.